Un saludo, sean todos bienvenidos a Tiempo de Entrevista aquí en Canal 10 Televisión. Hoy yo no me quería decir una joven promesa de la política, pero no, porque ya lleva muchísimos años en política, sigue siendo joven, pero yo creo que ha sido una de las personas con más relevancia dentro de su partido y que ha sabido destacar por su política, su buen hacer, su cercanía y por supuesto por su trabajo. Antes de comenzar la entrevista hablaba con él y le decía, yo es que vamos, no envidio a ningún político, yo quiero tener mis días de descanso, no estoy yo 24/7 como están muchos de ellos. Hay que amar la política para eso. Y este hombre lo ha hecho ahora, lo hace como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de Comunicación del Gobierno de Canarias. Él es Jonathan Domínguez, en La Laguna lo conocen mucho porque fue concejal además de La Laguna. Jonathan, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eso de joven promesa no, porque ya son muchos años, hombre, por tu juventud sí. Pero bueno, años con política a las espaldas, mucho. Me dijiste lo de joven promesa y hasta miré para otro lado a ver quién era el joven, ¿no? Yo cumplo 47 años este año, verdad que me cuido, Se nota. pero ya yo tengo mis añitos en las espaldas y además mi trayectoria, no solo en el ámbito político, donde fui concejal en el Ayuntamiento de La Laguna durante 16 años y además el candidato a la alcaldía de Coalición Canaria en las elecciones del 2023, pero que he combinado la parte de la intervención en la vida política con mi vida privada en el ámbito profesional también. De hecho, yo siempre se lo digo y la gente me dice, ¿pero dónde sacaste tantos años? ¿No? Sí, es que yo llevo trabajando desde los 18 años y tengo 12 años cotizados como autónomo en diferentes iniciativas empresariales en las que emprendí en su momento. 2 experiencias montando empresas, viviendo, generando empleo también con esas experiencias emprendedoras y en este momento pues he vuelto a la política después de un paréntesis de 4 años cuando nos fuimos a la oposición en La Laguna en el año 19 hasta que los compañeros en La Laguna me designaron como candidato a la alcaldía en las últimas elecciones. Emprendí una campaña electoral en La Laguna para presentarme para poder ser alcalde de La Laguna o, en su caso, líder de la oposición en La Laguna. Ninguna de las 2 circunstancias se dieron porque no gané las elecciones, ganó el Partido Socialista con Luis Geray. Los números tampoco dieron para poderme postular como candidato a la alcaldía en el Pleno, en la investidura, y finalmente me quedé en la oposición hasta que surgió la oportunidad de ese pacto de gobierno en La Laguna entre el Partido Socialista y Coalición Canaria, en el que yo me salí. ¿Te retiraste? Me retiré porque, a ver, en política lo que más valora la ciudadanía, por desgracia, es lo que más escasea, y es que los políticos tengan palabra. Y yo di mi palabra, y mi palabra fue que me presentaba para ser alcalde, para ser una alternativa al gobierno de Luis Geray, o para ejercer como líder de la oposición si no me daban los números. Ninguna de las 2 circunstancias se dieron, pero también soy una persona muy disciplinada con mi proyecto político. Mi proyecto político vio la oportunidad de poder cogobernar en La Laguna, aunque no tuviéramos la alcaldía, y en este momento hay un equipo en el municipio cogobernando con el Partido Socialista y lo están haciendo desde mi punto de vista excelentemente bien en cuanto a lo que es la prestación del servicio público los compañeros de Coalición Canaria. Pero como he dicho, prometí, di mi palabra de que una cosa o la otra, pero no cogobernar con el Partido Socialista, y cuando se dio esa circunstancia presenté mi renuncia y en ese momento el presidente Fernando Clavijo me pidió que me incorporara al gobierno autonómico como viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios, y desde noviembre del 2023 estoy aquí ejerciendo una labor desde mi punto de vista bastante interesante porque estamos haciendo nuevas muchas cosas que no estaban, y contento con el trabajo que hemos desarrollado y además
sobre todo con lo que he aprendido en esta etapa en el gobierno autonómico. ¿Cómo llega Jonathan a la política? Porque comenzaste muy joven. ¿Tú venías ya directamente de las juventudes o fue que te fueron a buscar a casa y te mostraron el proyecto, te ilusionó? No, ni una ni otra. Ni una ni otra. Es decir, vamos a ver, lo mío se puede decir que ha sido vocacional en el ámbito política. La política se puede diferenciar en diferentes escalas. Por un lado está la escala tradicional que conocemos de los partidos políticos, la escala institucional de los cargos políticos y después está la política del día a día de los ciudadanos. Ya pueden ser en organizaciones sindicales, en organizaciones vecinales, en comisiones de fiestas, incluso en hermandades y cofradías, o en el ámbito del comercio, lo que puede ser el asociacionismo en materia de comercio. En mi caso surge a través de mi familia, a través de mi madre, Mercedes, que en mi infancia, en los años 80, ella formaba parte de las comisiones de fiestas en el barrio de La Verdellada, colaboraba con las fiestas patronales del barrio, y claro, desde chiquitito mi madre me llevaba con ella a pelar papas para la papada, a hacer banderas para las fiestas con papel de cebolla y utilizando las papas guisadas como pegamento de barra. En esa época, fíjate que si éramos pobres, que no teníamos ni para comprar pegamento de barra. Y yo creo que ni existía, ¿no? Yo creo que era más común tirar de la papa incluso para hacer las cometas, aquellas que... Las cometas, efectivamente, la papa guisada con el papel de cebolla, la papa guisada tiene mucha celulosa y al final, al guisarla, al raspar, eso pega con el papel de cebolla. Bueno, pues son anécdotas de niños, manualidades allí. Con mi madre siempre viendo muy de cerca esa actividad social, ese voluntariado gratuito por la identidad de tu pueblo, de tu barrio, de tu tradición, de tu patrona. Bueno, pues eso al final me fue cuajando en mi forma de ser, y con apenas 9 años me incorporé a lo que era el colectivo juvenil de mi barrio, a lo que fue la fundación de la propia Asociación Juvenil de La Verdellada, JUVE. Con 13 años me postulé y gané como presidente de la Asociación Juvenil. Ahí estuve 6 años de presidente de AJUVE hasta que con 18 años me postulé para ser presidente de la Asociación de Vecinos Los Verdeños, y ahí estuve 8 años, por un lado dando caña para poder conseguir que mi barrio consiguiera las infraestructuras básicas que demandaba, y por otro lado generando identidad y colectividad en el barrio para que la gente amara lo propio. Muchas veces en muchos barrios la identidad se diluye, las tradiciones se diluyen, porque la gente no llega a sentir como propio y amar su tradición, amar su identidad, por muy pequeñita que sea. Bueno, pues hicimos un trabajo muy interesante ahí, eso lo combiné en aquella época con mis intervenciones en Canal 7 del Atlántico, donde estuve trabajando 9 años, y eso hizo que me diera a conocer y que una persona, es así, una política de raza, se fijara en mí, que fue Ana Oramas, la alcaldesa de La Laguna, y me ofreciera en varias ocasiones incorporarme a Coalición Canaria. Siempre le dije la misma respuesta: mientras sea presidente de la Asociación de Vecinos de La Verdellada no me voy a integrar en ningún partido político. Lo cumplí, y el día que presenté mi renuncia, no pensando en la política, sino pensando en poderme dedicar más a lo que era mi empresa en aquel momento, que teníamos una serie de proyectos en prestación de servicios en el ámbito turístico y en el ámbito del marketing en el sur de la isla, veía que no tenía tiempo para poderme dedicar plenamente a la asociación y los proyectos básicos para el barrio prácticamente se habían cumplido. Presenté mi renuncia y ese mismo día a las 7:15 de la mañana, nunca me olvidaré, recibí una llamada de Ana Oramas diciéndome que ya no tenía excusa para formar parte de su proyecto para La Laguna. La escuché y ahí entré de asesor a la alcaldía con Ana Oramas, y en el año 2009 Fernando Clavijo me ofreció incorporarme al grupo de gobierno ya directamente como concejal de fiesta, y ahí empezó mi trayectoria ya como concejal en el Ayuntamiento de La Laguna. Una trayectoria amplia con colectivos juveniles. Para cualquier político es importante el estar bien relacionado con la gente de a pie. En este caso, tu barrio te sirvió de mucho, La Verdellada, las actividades, el estar mano a mano con los colectivos. ¿Esto influye a la hora de hacer política? Bueno, depende. Yo conozco políticos muy buenos que no han participado en absolutamente ningún colectivo social o algo distinto, incluso a la actividad profesional en el ámbito privado, se han dedicado toda la vida a la política, son muy buenos, asumen muy bien lo que es el rol de ser político a la hora de poder determinar, gestionar y mejorar servicios públicos esenciales,
y después también conozco todo lo contrario. También conozco gente que viene del movimiento vecinal y al final en la práctica, cuando están en gobierno, demuestran que utilizaron el movimiento vecinal con un objetivo claro, que era estar en política. Y además, y después se les nota en el día a día, en la gestión, en los resultados y en su desconexión con la ciudadanía. Hay de todo. Yo soy de los que digo que no se puede generalizar, porque si generalizamos, pagan justos por pecadores y es injusto propiamente dicho. Yo creo que van las personas, cada persona tiene que tener claro qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere ejercer, y en política eso se nota muchísimo. En política se nota aquellos políticos que realmente entienden lo que es el rol de la política en las instituciones públicas y saben que ellos representan a la ciudadanía y están ahí para gobernar para la ciudadanía o para prestarle servicios a la gente, son sus representantes dentro de las administraciones, y otros que directamente se mimetizan con la propia administración, se convierten en un funcionario más, que aplican, gestionan, cumplen normativas, pero no conectan con quien verdaderamente tienen que servir, que es con la sociedad. ¿Ha encontrado diferencias, me imagino, porque de estar haciendo una política municipal cercana, más cercana a la administración, más cercana al ciudadano, evidentemente es el ayuntamiento? Hay mucha diferencia de pasar de estar de concejal en el ayuntamiento, de trabajar muchos años implicado a pie de calle, a estar ahora llevando la viceconsejería de medios de comunicación, relación con los medios. Sí, sí se cambia, nota el ¿no? cambio. Yo debo reconocer, mira, la política, lo dije el día que renuncié como concejal, escribí una carta personal a la ciudadanía que la publiqué en mis redes sociales y además la pusieron en medios de comunicación, donde dije que la vida en sí, en todos los aspectos, se compone de ciclos. Tienes que saber cuáles son tus ciclos, cuáles son tus etapas, que eso no quiere decir que puedas tener en el futuro la repetición de alguna etapa, pero sí es bueno saber pasar esos ciclos con total naturalidad, reflexionar, aprender de ellos, de lo bueno y de lo malo, y utilizarlos para tu crecimiento personal o profesional en el ciclo siguiente. En este caso, mi ciclo en el Ayuntamiento de La Laguna fue un punto y seguido en el año 2023 y debo reconocer que lo necesitaba porque después de 16 años en un ayuntamiento, después de haber sido prácticamente de todo, de pinche a jefe, a concejal, teniente de alcalde y después candidato a la alcaldía, acabas ciertamente quemado en algunos aspectos, ¿no? Y psicológicamente hablando, en aquel momento yo necesitaba salir de ese ambiente, desconexión, ¿no? porque llegas a una capacidad donde dices, en este momento ya yo no puedo aportar más en el ámbito positivo, he llegado hasta el día de hoy a mi meta en lo que podía llegar aquí, y a partir de ahora puede ser empezar a bajar mi rendimiento y mi aportación a la ciudadanía. Y yo donde estoy, en cualquier lugar donde estoy, quiero aportar el máximo y ser lo más positivo y lo más proactivo posible. Si no lo voy a hacer, soy el primero que hago autocrítica y doy un paso a un lado para que entren personas que sí puedan darlo todo en ese momento determinado. En La Laguna creo que en ese momento había terminado mi ciclo en lo que podía aportar en ese momento a la ciudad, y este cambio al gobierno autonómico me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien porque era un terreno que no conocía, es una administración totalmente distinta. Esa administración me da una apertura de mira infinitamente mayor que la que tenía en el ayuntamiento. Yo siempre le digo a mis compañeros, a mi asesor dentro de la propia la viceconsejería, como puede ser Moisés, o ahora a mi secretaria, a Yael, o a cualquiera de los compañeros, a Vidal, a Ida, o mi directora general, Cristina García Mafiote, siempre les digo lo mismo. Cuando llega un momento donde ya no puedes aportar, o lo que vas a aportar no va a ser positivo, tienes que saber hacer autocrítica y dar un paso a un lado y dejar que otra persona que lo pueda hacer pueda desarrollarlo de mejor manera. Y en este momento estoy en una nueva etapa donde estoy aprendiendo muchísimo y estoy viendo el laberinto de lo que supone la administración local, donde a veces nos ahogamos en vasos de agua y a veces no sabemos cómo responderle o solucionarle problemas a la ciudadanía. Cuando llegas a una administración superior, ves el laberinto desde arriba y te das cuenta de que las soluciones eran mucho más fáciles de lo que pensabas,
y eso te permite poder tener mayores capacidades a la hora de poder incluso colaborar o ayudar con mis compañeros en el municipio, porque desde arriba se ve la salida del laberinto. Y además puedes llegar a un nivel distinto. En un ayuntamiento estás gestionando el día a día constantemente y no te das cuenta que la propia gestión municipal tú puedes mejorarla. Si una ordenanza municipal deja de ser una solución y se convierte en un problema, pues promover jurídicamente el cambio de esa normativa municipal y adaptarla a las circunstancias nuevas del municipio. Cuando estás en el ayuntamiento no lo ves. Cuando estás en el ayuntamiento hay una ordenanza que te impide poder desarrollar y al final, como estás muchas veces improvisando en el día a día, te enconas, estás mucho en el cortoplacismo político de intentar solucionar el problema del vecino porque es inminente y el vecino lo exige, y no te das cuenta de que a lo mejor puedes aportar modificaciones y mejoras estructurales de la propia administración pública local que van mucho más allá de solucionar un problema puntual, sino de poder generar unas inercias para que en el futuro esos problemas puntuales no se multipliquen, porque hay una ordenanza más adaptada a la realidad del municipio que sea mucho más efectiva a la ciudadanía. Eso cuando estás en el ayuntamiento no lo ves. Ahora que estás en la administración autonómica y que ahora trabajas en normativa, desarrollas normativas o aplicas resoluciones normativas, sí ves que muchos de aquellos problemas los pudiera haber solucionado impulsando una modificación de una ordenanza o una modificación de una norma o una modificación de un bando de un decreto que solucionaría esos problemas, y en ese momento no los ves. Pero me está mostrando, Jonathan, algo que no tienen muchos políticos, y es que te honra el que reconozca que cuando uno no da más, pues no da más, sea en la política, sea yo en un medio de comunicación, o sea cualquier persona en su trabajo, ¿no? Eso honra a las personas, porque a veces los políticos piensan que no tienen fecha de caducidad, y todos tenemos nuestras limitaciones. Yo siempre he tenido claro que la política, el ejercicio de la política, son etapas en la vida, tú tienes que aportar, y en el momento en el que ya no aportes, lo ideal es que des un paso a un lado. Y cuando no lo das y tienes compañeros, no lo digo por ti en este caso, pero suele suceder que hay un equipo de gobierno o un equipo de trabajo, en cualquier colectivo, y sabes que hay una persona que no aporta, que está ahí, que se ha ganado unos derechos o tiene unos derechos adquiridos por el paso de los años, por el trabajo realizado, y que ya pues se está convirtiendo en eso, más que en algo que te salve la vida, en un estorbo. Eso suele pasar en muchos sectores, no solo en la política. Bueno, yo en esta entrevista no he venido a generar mal rollo, no, por lo tanto no te voy a responder a esa pregunta. No tengo necesidad de enfrentarme con compañeros o con personas que efectivamente no han sabido dar un paso a un lado. No obstante, si ellos creen y consideran que todavía pueden aportar algo más, ¿quién soy yo para juzgarlos? Evidentemente no soy nadie para juzgar a otras personas. Yo quiero ser responsable de lo que yo hago, de cuáles son mis posturas, tener ética y moral, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos con políticos que se convierten en auténticos robots que actúan por inercia, e incluso los escuchas en medio y cambian hasta su tono de voz. Pero si yo te conozco y tú no hablas así, bueno, pues eso al final se autoconvierten en productos plásticos. Y creo que la política tiene que ser más auténtica, tiene que ser más real. Tienes que conectar más con la ciudadanía, pero no como una marca personal, no como una proyección, como si fueras el logo de Batman iluminando las nubes, sino en el día a día, convirtiéndote en un político que es la persona que realmente eres y desarrollando esa actividad política de manera humana, no como de manera robótica, porque al final eso es lo que hace que muchísima gente se desconecte de la política del día a día. A mí me da muchísima pena, sobre todo con la gente joven, porque hay una desconexión muy grande de las nuevas generaciones respecto a la política, porque no han tenido la suerte que a lo mejor sí tuve yo cuando era un crío y veía a unos políticos de raza que entendían cuál era su función en la política, ejercían como tal y sabían que eran etapas políticas y sabían cuál era su fecha de caducidad y sabían dar un paso a un lado a tiempo. Yo es que al final, mira, Fernando Clavijo y Ana Oramas son al fin y al cabo mis referentes en materia política. Ana Oramas porque fue la que me dio la oportunidad de poder acceder a este mundo y empezar a desarrollarme en este mundo, que se fijó en mí cuando mucha gente no se fijaba en mí para poderme ofrecer, poderme incorporar a la política. Y por el otro lado, Fernando Clavijo porque nos conocemos desde que yo tenía 16 años, hemos vivido en política en paralelo,
hemos crecido con las mismas experiencias, tanto Fernando como yo hemos participado en movimientos asociativos, tanto él como yo hemos sido autónomos, hemos sufrido lo que es ser emprendedor en esta vida, y eso nos ha generado la posibilidad de reconocer lo que es la empatía, es decir, no reconocerla como un texto descriptivo, sino vivirla y poderla aplicar en nuestra forma de entender la política. Es decir, colocarte en el lugar de la otra persona que a lo mejor te está planteando un problema que no lo puedes solucionar, que sabes que jurídicamente no hay cómo solucionarlo, pero como mínimo que sean atendidos, y si tú tienes conocimiento en materia política, poderle poner sobre la mesa un plan B, un plan C o un plan D, que a lo mejor no es la solución que ellos tenían, pero sí buscarle los recursos para que al menos se vean atendidos y mitigados su problema. Pues eso es lo que aplicamos en el día a día. Y eso que está en la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de Comunicación, que ahora mismo no está tan cercano a la ciudadanía, es otra cosa totalmente diferente a lo que hacías como en tu etapa de concejal, pero ¿cómo se afronta esta nueva etapa? Hay tanto que hacer con los medios de comunicación, las relaciones con los medios de comunicación son importantes, y muchas veces yo creo que en otros gobiernos no se les ha dado la importancia que se les tiene que realmente dar, ¿no? Bueno, yo siempre cuento esta anécdota que ya me ha llamado la atención. Jonathan, no tienes que decir eso porque eso te infravalora. Yo no, sí, hay que ser humilde y hay que ser sencillo. Cuando el presidente me ofreció la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios, yo reconozco que cuando llegué al gobierno pregunté cuáles eran mis competencias. Claro. Porque sé que era un departamento que siempre ha sido como muy ajeno al día a día de la ciudadanía. Sin embargo, es un departamento muy, pero que muy importante en la estructura del gobierno autonómico, porque es el del que depende que toda la información de interés a la ciudadanía del gobierno, que tiene muchísima incidencia en la vida de la gente, pueda llegar esa información a la ciudadanía. Si la Viceconsejería de Comunicación no funciona y no ejecuta sus competencias, esa información no llega, hay una desconexión entre gobierno y ciudadanía, y eso permite pues que la demagogia pandee a sus anchas, que haya muchísima crispación en el ambiente y que haya un bloqueo respecto a esa información, para que los ciudadanos se enteren de qué es lo que está haciendo su gobierno, tanto lo bueno como lo malo, para que se puedan prevenir, por ejemplo, una normativa que me va a afectar negativamente. Pues que tengas el conocimiento de la misma para que te puedas preparar para poder asumir esa normativa. Cuando llegué no tenía ni idea, pero yo soy una persona súper disciplinada y estuve... Pero ya venías de medios de comunicación, claro, sabías cómo era el trato. Claro, pero conocía el otro lado. El otro lado, claro. El otro lado, no la parte gubernamental. También eso te permite desarrollar la empatía. Cuando has estado en el otro lado, cuando has estado en el lado de un autónomo, y sabes lo que le cuesta a un autónomo levantar la persiana, sabes lo que le cuesta a un autónomo pagar los trimestrales, pues eso te permite, cuando estás en el otro lado, poder desarrollar políticas para ayudar al emprendedor, al que genera empleo, al que genera riqueza, y que al fin y al cabo es al que hay que apoyar, porque la sociedad esta no podría garantizar los servicios públicos esenciales si no hay gente en el ámbito privado produciendo para que la economía funcione y para que se puedan recaudar impuestos. Si no hay producción en el ámbito privado, no hay recaudación de impuestos, y si no hay recaudación de impuestos, no hay servicios públicos esenciales. Pero tampoco puedes matar a la gallina de los huevos de oro, porque si el sector privado es el que mantiene lo público, tienes que garantizar que el sector privado funcione naturalmente, con una generación de ingresos, evidentemente, y de beneficios por el ámbito privado, porque nadie se mete a montar una empresa o a emprender si no tienen beneficios, porque los que no tienen beneficios son ONG. Claro. Y en el sector privado tienes que funcionar. Bueno, pero me estoy yendo de... Te estás yendo de lo que estaba preguntando. De lo que estabas preguntando. ¿Te encuentras con esas competencias? ¿Estaba todo hecho o había mucho por hacer? Me da a mí más que lo segundo. A ver, la parte estructural de comunicación, lo que es la generación de campañas divulgativas o de información de interés a la ciudadanía, eso sí estaba, porque eso es matemático, ya está orgánicamente programado y funciona. Sin embargo, nos encontramos con un solar porque en solo 4 años
El gobierno anterior canceló el plan de acción de la comunicación del gobierno de Canarias en el 2020 y no aprobó ningún plan nuevo. Es decir, estuvieron desde el 2020 hasta el 2023 el gobierno sin plan de comunicación, lo que es lo mismo una gallina sin cabeza dando vueltas. No había control en materia publicitaria, no había coordinación en materia de comunicación, cada departamento iba por libre y al final lo que nos encontrábamos los ciudadanos cuando veíamos desde fuera es que habían 7 gobiernos, según el partido político que llevaba cada departamento. Eso había que quitarlo porque eso no es bueno para la administración, no es bueno para que la ciudadanía perciba que su gobierno está trabajando de manera unánime y con un proyecto de comunidad autónoma. Bueno, pues nos pusimos manos a la obra, creamos el plan de estrategia de la comunicación de la comunidad autónoma para los próximos 4 o 5 años, lo titulamos con el eslogan que tiene ahora el gobierno de Canarias, que es Islas Iguales, porque ese eslogan absorbe precisamente la filosofía del modo de entender la política del actual gobierno de Canarias. Y no es que todas las islas sean exactamente iguales, que no lo son, sino que la política del gobierno de Canarias no debe distinguir entre un ciudadano que vive en El Hierro o en La Graciosa con uno que vive en Tenerife o en Gran Canaria. Todos esos ciudadanos tienen que recibir igualdad de servicios públicos por parte de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la competente en materia de servicios básicos públicos de la educación, de la sanidad, de lo que son los servicios sociales o de lo que son las infraestructuras para el desarrollo de cada una de las islas. El gobierno en lo que está empeñado es en que cada una de esas islas reciba de manera equitativa las inversiones necesarias para cubrir esas necesidades de manera igualitaria entre todas las islas. Pues el claim del gobierno de Canarias, Islas Iguales, precisamente lo que viene a representar es ese modo de aplicar la política del gobierno autonómico en este momento. Ese plan de estratégico de comunicación no estaba, lo implantamos en esta legislatura y al mismo tiempo pusimos en marcha la Comisión de Coordinación de Acciones de Comunicación del Ejecutivo Autonómico. Eso es un órgano consultivo que está en la normativa, que en la legislatura pasada se reunió 0 veces. O sea, no se reunió. No se convocó ni una sola vez y es un órgano esencial para poder coordinar la acción de la comunicación de todos los departamentos del Ejecutivo. Bueno, pues en lo que llevamos de legislatura ya la hemos convocado 8 veces. De esa comisión han surgido resoluciones en materia de los patrocinios de la comunidad autónoma, en materia de la unificación de la imagen de la comunidad autónoma, en la resolución de un montón de problemas que nos encontrábamos con los pliegos de condiciones técnicas para poder licitar cualquier tipo de campaña divulgativa de información a la ciudadanía, porque cada departamento tenía un pliego distinto. Era como si estuviéramos aquí cada uno por su lado. O sea, que cada uno iba jugando su liga. Los unificamos todos, tenemos una coordinación perfecta y también hay que reconocer que eso sucede porque en este momento en el gobierno de Canarias hay un gobierno donde todos los partidos que forman ese gobierno tienen claro que solo hay un gobierno de Canarias y que el objetivo del gobierno de Canarias es la prestación en las mejores condiciones posibles de los servicios públicos esenciales de la ciudadanía. La rentabilidad política o partidista de esos servicios ya cada uno, políticamente hablando, la gestiona a través de sus partidos, pero en lo que es la inversión del propio gobierno de Canarias, la prioridad es el gobierno de Canarias con los servicios que tiene que desarrollar y a quién representa, que es a la ciudadanía de Canarias. Jonathan, te has encontrado con un buen pastel para repartir equitativamente y para que todo el mundo esté tranquilo y sobre todo a la hora de unificar, porque estamos hablando de que hay un pacto de gobierno y es muy difícil, ¿no?, aunar todos esos proyectos, esas propuestas, esa forma de vender el gobierno desde las diferentes perspectivas. Es curioso porque esa pregunta me la hacen constantemente muchísimos medios de comunicación, en muchísimas entrevistas, pero es porque tienen como referencia para compararnos gobiernos anteriores. Claro. Vale, entonces como tienen esa referencia, al final es como que están sorprendidos de que haya tanta coordinación y que hayamos logrado unificar tanto en materia de comunicación. Yo creo que se debe a 3 circunstancias que se dan en este momento. Una, que hay un presidente y un vicepresidente que saben perfectamente cuál es su obligación democrática en este momento, que es priorizar el interés general de Canarias.
por encima de los intereses particulares de cada uno de los partidos. Tanto Fernando Clavijo como Manuel Domínguez por el Partido Popular han entendido perfectamente cuál es su responsabilidad donde se encuentran en este momento. Segundo, que como teníamos un solar, teníamos todo para construir, y cuando construyes las cosas de manera consensuada y participada por todos los que tenemos que ejecutarlo, se llegan a acuerdos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y tercero, porque quizás esto en liderazgo se ve mucho, ¿no? Yo es que daba docencia en el ámbito, en la legislatura pasada, cuando volví al sector privado, estuve dando docencia de formación profesional para el empleo, y mi materia, mi especialidad es la marca personal. Y cuando tú implementas la creación de un liderazgo, tienes que tener en cuenta que el liderazgo no lo puedes crear, el liderazgo surge solo. Tienes que tener una materia prima esencial, que es primero un buen producto, una buena comunicación verbal, una buena comunicación no verbal y al mismo tiempo una convicción. Esa convicción es personas que saben perfectamente lo que quieren hacer, saben perfectamente a dónde quieren llegar, generan confianza suficiente y por eso la gente les sigue. Bueno, pues en este caso creo que tenemos un liderazgo sólido en este momento, y ese liderazgo sólido hace que toda la gente confíe en ese liderazgo y todo el mundo siga esa misma línea. Y en este momento, pues Canarias tiene la suerte de que cuenta con un presidente con un liderazgo consolidado dentro del propio Ejecutivo. Y con mucha experiencia, ¿eh? Estamos hablando de políticos de raza que traen mucho de atrás y traen una buena mochila a sus espaldas. Jonathan, ¿se nos ha acabado el tiempo? Yo hablo mucho. No se nota. Yo quería hablar mucho más y conocer mucho más a Jonathan, pero me parece a mí que lo vamos a tener que dejar para otro día. Te comprometemos ya que estés aquí. Tendremos más oportunidades sin problema. Sí. Y una entrevista más personal. Además, estamos cerca de casa. Estamos aquí en la Verdellada, puedes ir ahora a casa de tu familia, merendar. No, a mi piso. A tu piso, que tienes el piso también aquí. Pues sí, miren, sí, con más razón, ahora nos vamos todas a comer a casa de Jonathan. A casa de Jonathan, un bizcochón y un cafecito. Lo que haga falta, si no lo llevamos nosotros. Muchas gracias, Jonathan, es tu casa. Sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras, pero sí va a quedar pendiente esa entrevista, porque claro, hoy ha sido desmeluzar nada más esa viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios. Gracias. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Como siempre saben que estoy a disposición para opinar, para dar la cara, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, y sobre todo ponerle dato al relato, que muchas veces los relatos nos llevan a la fake news, a la demagogia, etcétera, etcétera, y una de las responsabilidades de mi departamento precisamente es ofrecer datos que puedan evitar que los relatos acaben polarizando a la sociedad, y todos sabemos a dónde nos lleva la polarización. Algo que está sucediendo últimamente muy mucho. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, recuerden, la entrevista, el tiempo de entrevista aquí en Canal 10 Televisión. Sigan con nosotros, con nuestra programación.